Hola, soy la doctora Clara Santarriaga. Bienvenidos a la segunda parte de esta clase de dislipidemia. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo interpretar el perfil lipídico, cómo tomar decisiones con los datos que nos da el perfil lipídico, cuándo debemos tratar el colesterol LDL, cuándo deberíamos tratar los triglicéridos y qué otras estrategias son importantes en la evaluación de los pacientes. Esta es mi declaración nuevamente del expositor y mi declaración de conflicto de interés. Quiero empezar planteándoles algo muy sencillo. Yo tengo la oportunidad de asistir a una consulta de cardiología general donde trabajo con médicos de atención primaria y algo que encuentro de manera rutinaria todas las semanas es que muchos de ellos no saben cómo calcular el colesterol LDL a partir de los datos del perfil lipídico. Y esto es supremamente importante porque yo no tomo decisiones sobre cómo tratar el colesterol basándome en el colesterol total, tampoco basándome en el colesterol HDL. El LDL siempre ha sido el objetivo tradicionalmente de la terapia y por esta razón yo necesito estar familiarizada con la manera en que lo puedo calcular. Un perfil lipídico normal reporta el valor del colesterol total, el valor de los triglicéridos y el valor del colesterol HDL. Y el colesterol LDL debe calcularse a partir de esta información. Y acá yo les traigo esta fórmula que se llama la fórmula de Friedwald, que ha sido una de las fórmulas que hemos utilizado durante los últimos quizá 20 años para calcular el colesterol LDL. Esta fórmula consiste en que al colesterol total yo le voy a restar la suma de la división de los triglicéridos sobre 5 más el HDL. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un colesterol total de 300, unos triglicéridos de 200 y un colesterol HDL de 50, yo voy a dividir 200 de los triglicéridos entre 5, me da 40. Le voy a sumar el colesterol HDL, que era 50. Esto me da 90. Y 90 lo voy a restar de 300. Esto quiere decir que el valor del colesterol LDL de este paciente es de 210. Voy a hacerles un segundo ejemplo. Si hoy viene Juan a la consulta, tiene un colesterol total de 150, tiene unos triglicéridos de 100 y tiene un colesterol HDL de 40, entonces vamos a dividir 100 de triglicéridos entre 5, esto me da 20, vamos a sumarle los 40 de HDL, esto me da 60 y vamos a restarlo de 150, que es el colesterol total, y esto me da 90. Espero que se hayan aprendido la fórmula. Es muy sencilla. Triglicéridos sobre 5 más el HDL y este número lo resto del colesterol total. Esta fórmula aplica siempre y cuando mi paciente tenga triglicéridos por debajo de 400. En personas que tienen 400, más de 400 de triglicéridos, la fórmula ya no aplica porque, por supuesto, vamos a tener un LDL súper bajo que no va a ser el LDL real del paciente. Vamos a suponer que tengo un paciente que llega con 500 de triglicéridos. Vamos a dividirlos entre 5. Esto me da 100. Y si le sumamos 50 de HDL, me da 150. Y si el colesterol total estaba en 200, me da 50 de LDL. Y realmente este no es el valor real, porque siempre que tengo una cantidad muy grande en una división en la parte superior, pues por supuesto, el cociente de estos dos valores me va a dar un número mucho más grande que no es el real. Si tienen un paciente con más de 400 de triglicéridos, lo que deberían hacer es pedirle al laboratorio que les haga una medición del colesterol LDL inmunológico directo. Este va a ser el colesterol LDL real del paciente. Y ustedes estarán preguntando, pero ¿por qué no le hacemos a todas las personas la medición directa del LDL? Resulta que es un proceso largo y además es costoso y por esta razón, y además sabemos que esta fórmula es bastante precisa en pacientes que tienen menos de 400 de triglicéridos. Por eso, si tenemos menos de 400 de triglicéridos, usamos la fórmula y si los triglicéridos están por encima de 400, esta va a ser la situación en la cual vamos a solicitar la medición del colesterol LDL inmunológico directo. Y acá les traigo esta gráfica que es tomada de las guías de prevención cardiovascular.
Y miren qué bonito cómo nos plantea qué hacer a partir del ciclo vital del paciente. Dicen, si usted está viendo un paciente que tiene de 0 a 19 años, a este paciente usted le va a dar todas las recomendaciones del estilo de vida saludable que ya mencionamos en la clase previa. Y en estos pacientes solo haríamos una medición del perfil lipídico si sospechamos que el paciente puede tener una hiperlipidemia familiar, que más adelante les voy a contar cómo se puede sospechar y ahí en quién deberíamos buscarla. Pero si su paciente tiene entre 20 y 39 años, también hay que darle consejos sobre cómo mejorar el estilo de vida y, por supuesto, consideraríamos darle estatinas a pacientes en este rango de edad si tienen historia familiar de enfermedad coronaria a edad temprana en la vida o si tienen un colesterol LDL por encima de 160. Miren que entre los que tienen 0 y 19 años solo les damos estatinas si hay una hiperlipidemia familiar demostrada, pero entre 20 y 39, si el LDL es más de 160, deberíamos darle al paciente terapia con estatinas. Pacientes que tienen entre 40 y 75 años. En estos pacientes, este es el grupo en el cual utilizamos las escalas que les conté en la clase previa, el ASCVD, el SCORE o la calculadora de la Organización Mundial de la Salud. Y en estos pacientes vamos a medir el riesgo. Si tienen menos de 5% son de riesgo bajo. En riesgo bajo solo discutimos cambios del estilo de vida. Entre 5 y 7.5 hay un riesgo límite. En estos pacientes podríamos discutir el inicio de estatinas en moderada intensidad. Entre 7.5 y 20% de riesgo deberíamos utilizar estatinas de moderada a alta intensidad. Y en pacientes por encima del 20%, que son de muy alto riesgo, siempre utilizamos estatinas de alta intensidad. Miren ustedes qué interesante que en esta guía se saca parte el grupo de los pacientes diabéticos. Y recuerden que ya les había mostrado en la clase previa que en los diabéticos vamos a ser un poquito más intensivos a la hora de mirar el riesgo cardiovascular. Y aquí hay un grupito aparte que son los pacientes mayores de 75 años. En estos pacientes ancianos, definitivamente la recomendación es el uso de estatinas en moderada intensidad. Las estatinas en dosis de alta intensidad no han mostrado tener beneficio en pacientes ancianos ni en pacientes con enfermedad renal avanzada. Esta guía además nos plantea que existen algunos modificadores del riesgo cardiovascular. Por ejemplo, pacientes que tienen historia familiar de enfermedad coronaria temprana, pacientes que persisten con el LDL elevado por encima de 160, los pacientes renales, los pacientes con síndrome metabólico y, como mencionábamos, las condiciones específicas de la edad reproductiva de las mujeres, como la preeclampsia, la menopausia a edad temprana en la vida, el síndrome de ovario poliquístico, las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y esto es súper importante. Los pacientes que tienen artritis reumatoide, los pacientes que tienen HIV, los pacientes que tienen SIDA, los pacientes que tienen lupus. Estas son enfermedades en las cuales automáticamente el riesgo de estos pacientes de eventos cardiovasculares es alto y son grupos de pacientes en los cuales las escalas subestiman el riesgo. Entonces, de entrada siempre vamos a ser intensivos a la hora de tratarlos. Y en algunos pacientes existen otros marcadores de riesgo, como por ejemplo tener los triglicéridos persistentemente elevados, tener la proteína C reactiva ultrasensible por encima de 2, tener valores de la lipoproteína A por encima de 50 miligramos por decilitro o la ApoB por encima de 130 o tener un índice tobillo-brazo por debajo de 0.9. ¿Qué hacer entonces con pacientes que tienen enfermedad cardiovascular ya demostrada? Ya lo mencionamos, en estos pacientes vamos a ser muy intensivos, vamos a utilizar estatinas en dosis de alta intensidad y si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular clínica y es de muy alto riesgo, pues en estos pacientes deberíamos tratar de reducir el colesterol LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Iniciamos estatinas de alta intensidad. Si el paciente no responde a las estatinas de alta intensidad, adicionamos una segunda droga, que es el ezetimibe, que es un fármaco que evita la absorción intestinal del colesterol. Y si a pesar del paciente estar con una estatina y con un
y con ezetimibe persiste con el colesterol por encima de metas, el tercer paso debería ser el uso de un inhibidor del PSK9. Son drogas inyectables que reducen dramáticamente el colesterol y bajan los eventos en estos pacientes. Y miren ustedes que acá tenemos a los pacientes de más de 75 años, donde les decía, en los cuales la evidencia está más a favor de dar terapia de moderada intensidad. Y las estatinas, tenemos muchas disponibles. Aquí les tengo una lista de algunas de ellas, de las que están disponibles en América Latina. Está la simvastatina, la pravastatina, la lovastatina y la fluvastatina. El problema es que estas cuatro drogas, estas son las dosis de la terapia de baja intensidad. Moderada intensidad están estas mismas drogas más la atorvastatina en dosis de 10 a 20 miligramos o los rosuvastatina en dosis de 5 a 10 miligramos. Pero si hablamos de alta intensidad, si necesitamos bajar rápido el LDL y reducirlo más del 50%, pues aquí las únicas dos opciones que nos quedan son utilizar atorvastatina en la dosis de 40 a 80 miligramos o rosuvastatina en la dosis de 20 a 40 miligramos. Recuerden que aquí en alta intensidad caen todos los pacientes de muy alto riesgo, los pacientes que ya tienen eventos cardiovasculares previos, los diabéticos de larga evolución y recuerden siempre estas dosis recomendadas de las estatinas. Pero a veces los triglicéridos empiezan a ser un problema en el perfil lipídico de los pacientes. La hiperlipidemia mixta, que es la de los pacientes que tienen el LDL alto, pero también los triglicéridos, es muy frecuente en pacientes obesos, en pacientes diabéticos, en pacientes con síndrome metabólico. ¿Qué hacer entonces cuando el problema son los triglicéridos? Aquí les cuento que la recomendación es que si los triglicéridos no están muy altos, esto quiere decir si están entre 175 y 500, pues primero vamos a investigar por qué. Hay que mirar si el paciente tiene obesidad, si tiene una diabetes que no se ha diagnosticado, si tiene una enfermedad hepática crónica o si tiene una enfermedad renal o si, por ejemplo, tiene una causa de pérdida de las proteínas, como por ejemplo el síndrome nefrótico o si tenemos un caso de hipotiroidismo de nuevo. Entonces, siempre en el estudio de la hipertrigliceridemia, recuerden incluir pruebas hepáticas, función renal, hemoglobina glicosilada o glicemia en ayunas y una TSH. Y si el paciente no tiene una causa reversible demostrada, no cae en ninguna de estas categorías, si los triglicéridos están entre 175 a 500, la recomendación es implementar cambios del estilo de vida e iniciar una estatina. Y si a pesar de esto el paciente sigue con los triglicéridos por encima de 500 y ya se está tomando la estatina, en estos pacientes se podría considerar el uso de otras drogas como los fibratos. O en cualquier paciente que en el valor inicial tenga más de 500 de triglicéridos, va a requerir el uso de fibratos. Acá les estoy mostrando que si los triglicéridos además están por encima de 1000 o persisten de una manera elevada por mucho tiempo, en estos pacientes también se podría utilizar, además de los fibratos, los ácidos omega 3 en dosis altas, por encima de 2 gramos. No son los suplementos que venden en las farmacias, que es una tabletica de una concentración baja. Los ácidos omega 3 para reducir los triglicéridos son en concentraciones altas. Recuerden además el ácido eicopentanoico también es una opción para tratar los triglicéridos y recuerden que los ácidos omega 3 no se hicieron para bajar el colesterol, se hicieron para controlar los triglicéridos en estos pacientes. Y por supuesto, las medidas no farmacológicas son muy importantes a la hora de tratar la hipertrigliceridemia. Indicarle al paciente hacer una dieta muy baja en grasas, evitar el consumo de carbohidratos refinados, los azúcares, las harinas refinadas, reducir el consumo de alcohol o evitar consumir alcohol. Definitivamente estas son las medidas más importantes para bajar el colesterol. Yo les había adelantado que cuando pensar en dislipidemia familiar, cuando estamos hablando del riesgo cardiovascular es importante mirarle todo al paciente, porque hay algunas pistas que nos pueden llevar a sospechar una hiperlipidemia familiar y es la aparición de estos dos hallazgos clínicos que son los santomas o la presencia del arco corneal. Acá les estoy mostrando los santomas que son depósitos de colesterol en algunas partes, como por ejemplo acá en los tejidos blandos. Aquí estamos viendo el talón de un paciente, en la inserción ahí de los ligamentos se ve los depósitos de colesterol. O este paciente tiene unos santomas en la mano
y este paciente los tiene en las rodillas. Cuando vean esto, piensen en hiperlipidemia familiar y soliciten un perfil lipídico. Y ese es el arco corneal completo. Cuando vemos este arco en todo el ojo del paciente, también tenemos que sospechar que el paciente puede tener una hiperlipidemia familiar. Y el perfil lipídico es clave porque cualquier paciente que tenga más de 220 miligramos por decilitro de colesterol LDL y tenga un familiar menor de 18 años con más de 150 de colesterol o mayor de 18 años con más de 190 o en su familia algún familiar de primer grado, esto quiere decir padres, hermanos, hijos, ha tenido un evento de enfermedad coronaria prematura o si el paciente tiene santomas, que fueron las imágenes que les mostré, en el paciente o en sus familiares de primer grado. En estos pacientes o en pacientes que tienen más de 300 de LDL, deberíamos sospechar hipercolesterolemia familiar. Y estos son los criterios de los holandeses. Es una tabla de puntaje donde yo voy a evaluar varias cosas en el paciente. Si tiene historia familiar, en personas de primer grado, hombres menores de 55 años o mujeres menores de 60 años con eventos cardiovasculares, si tiene algún familiar en primer grado con más de 210 de colesterol LDL, si tiene familiares con santomas por debajo de los 45 años, si tiene algún familiar menor de 18 años con más de 50 de colesterol, y los antecedentes personales, tener enfermedad coronaria prematura, enfermedad cerebrovascular prematura, en el examen físico los santomas, el arco corneal, en menores de 45 años y los valores del colesterol LDL. Y además, el estudio genético que muestra mutaciones funcionales en el gen de la RLDL ApoB o PCSK9. Si este puntaje es mayor a 8, con certeza el paciente tiene una hiperlipidemia familiar. Entre 6 y 7 es probable y entre 3 y 5 es una posible hiperlipidemia familiar. Esto respecto a los pacientes que vemos en el consultorio, pero ¿qué hacer con el paciente que vemos en el hospital? Realmente la hospitalización es la oportunidad de replantear el manejo de los lípidos de los pacientes. Esta es una vía clínica que se hizo en Colombia para el tratamiento de los pacientes que tienen una hiperlipidemia y experimentan un síndrome coronario agudo. Y acá les muestro cómo pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, que son diabéticos, tienen enfermedad renal, se consideran de riesgo extremo y en esto deberíamos tener un colesterol LDL por debajo de 55. Y en pacientes que tuvieron una hospitalización reciente por un síndrome coronario agudo o que el puntaje de Framingham le da más de 20% a 10 años, también se consideran de muy alto riesgo y deberíamos tener un colesterol LDL por debajo de 70. Y definitivamente en aquellos pacientes que tienen riesgo moderado, miren que la meta razonable es menos de 100 para el colesterol LDL. Pero miremos qué pasa en la vida real. ¿Qué tan buenos somos los médicos bajándole el colesterol a los pacientes? Esa es una revisión sistemática de la literatura que muestra que el manejo intensivo del colesterol se hace solamente en 20% de los pacientes a 6 meses, 29% durante los 12 meses de seguimiento y solo el 7% en la hospitalización. Y para explicarles qué tan importante es la hospitalización como una oportunidad para mejorar el tratamiento de los pacientes, les traigo este caso clínico. Es un hombre de 55 años, deportista, ningún factor de riesgo cardiovascular, llega por dolor en el pecho de 2 horas de evolución y acá les muestro un electrocardiograma donde se ve una elevación del ST en la cara inferior. Se llevó a una coronariografía donde se encontró que la coronaria derecha estaba con una lesión severa, se implantó un stent, la arteria quedó perfecta y el paciente se fue con terapia antiplaquetaria dual y con atorvastatina 80 miligramos. Hasta aquí vamos bien. Es un paciente que ya tuvo un evento, es muy alto riesgo y necesita estatina en alta intensidad. 6 semanas después viene al primer control, el LDL está en 75 y no se hizo nada, se dejó con la misma terapia. Y aquí está el error porque recuerden que la meta en este paciente es menos de 55, entonces necesitaríamos adicionarle una segunda droga, que en este caso fue ezetimibe. Al ponerle ezetimibe, el LDL bajó a 85, sin embargo, no estábamos en la meta, recuerden que hay que bajarlo a menos de 55, entonces se adicionó como una tercera droga, un inhibidor del PSK9, y 6 meses después el paciente tenía 45. Pero yo no he conocido un grupo de medicamentos que haya sido más calumniado que las estatinas. Hay algo que se describe que se llama el efecto nocebo.
Así como hay un efecto placebo, que la gente se mejora incluso con el placebo y con cosas que no tienen principio activo, pues también la gente se empeora a veces con drogas que no tienen ningún efecto adverso. Pero si yo me pongo a leer en internet y encuentro, o me pongo a leer los insertos de los medicamentos y encuentro que hay síntomas asociados al uso de las estatinas, pues con seguridad el paciente puede tenerlos y ser un efecto nocebo, no realmente está relacionado con la terapia. ¿Cómo se define entonces la intolerancia a las estatinas? Y esto es muy importante. Son síntomas musculares asociados con el uso de estatinas y que se correlacionan con aumento de las enzimas musculares y que tengan una relación temporal con el inicio del tratamiento y desaparecen al suspenderlo. Y deben ocurrir en al menos 2 oportunidades. Y no se menciona una dosis mínima. Entonces, si un paciente empieza a tener dolores musculares que para el concepto de la intolerancia a las estatinas deben ser simétricos, proximales, bilaterales, en ocasiones pueden acompañarse de debilidad, lo primero que debemos hacer es bajar la dosis de la estatina y mirar si el paciente mejora. También podríamos darla interdiaria, un día sí y un día no, y mirar si el paciente mejora. Y solamente si el paciente no mejora, pues se debería suspender. Esta es una calculadora en línea. Como pueden ver, a mí me gustan muchas las calculadoras en línea para saber si los síntomas de mi paciente podrían o no estar relacionados con una intolerancia a la estatina. Esta calculadora pregunta si el valor de la CK de las enzimas musculares es mayor a 5 veces el control, si el paciente tiene dolores musculares que define como rigidez, dolor, calambres, adicionalmente, cuáles son los grupos musculares que le duelen al paciente. Y finalmente, si es bilateral o unilateral. Y esto les va a dar a ustedes un diagnóstico de si su paciente tiene o no intolerancia a las estatinas. Adicionalmente, pregunta otras cositas y esta es otra versión de la dosis de estatina que tenía el paciente, cuándo la inició, y esto nos ayuda a establecer la relación temporal. Creo que hemos hecho un recorrido muy interesante acerca de cuáles son las metas del tratamiento, las diferencias de las dosis de estatinas de bajo, intermedio y alta intensidad, cuándo combinar una segunda droga como el ezetimibe y cuándo pensar en un inhibidor del PSK9 como un tercer paso. Estoy segura que el próximo paciente que vean en su consulta cardiovascular, pues no van a perderse a la hora de interpretar el riesgo, y menos a la hora de tomar decisiones para reducirlo. Sus pacientes lo agradecerán. Muchísimas gracias por su atención.